Gracias, presidente. Intervendré brevemente, puesto que hemos tenido un debate extenso en la Junta de Portavoces en relación al orden del día que debe aprobar esta Diputación Permanente. Efectivamente, presidente, nuestro rechazo a este orden del día proviene de la inclusión el jueves por parte del Gobierno de un decreto ley aprobado el pasado viernes. Es un decreto ley que mi grupo parlamentario, tal y como ya he manifestado, estima que es claramente inconstitucional, porque no bordea los límites que establece el artículo 86.1 de la Constitución para establecer el decreto ley, sino que desborda claramente todos los límites constitucionales, así como todos los pronunciamientos que sobre la capacidad extraordinaria de legislar del Gobierno a través de decreto ley se ha manifestado en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional. Señorías, este decreto ley tiene 172 páginas. Modifica más de 25 leyes. Afecta a departamentos, a ministerios como el de Economía, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Energía e Industria, el Ministerio de Empleo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Señorías, en este decreto ley se plantean modificaciones en los registros civiles, provocando una verdadera privatización de los mismos que afectan a un derecho, al derecho a la intimidad de las personas que está en el título 1 de la Constitución y que, tal y como establece el artículo 86, cuando dice que el decreto ley solo es posible en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad, establece una clara limitación a que puedan afectar esta legislación a derechos recogidos en el título 1. Señorías, este decreto ley permite, con las medidas que introduce el Ministerio de Fomento, que el Gobierno pueda cerrar o vender aeropuertos. Esto es lo que se plantea, entre otras medidas, junto, por ejemplo, también con la modificación de la investigación de las becas a los investigadores. Todo esto en un decreto ley de más de 172 páginas. Por eso, mi grupo parlamentario no está de acuerdo en la inclusión para el debate el próximo jueves, por varias razones. La primera, he apuntado, esto no es iniciativa legislativa del Gobierno. Precisamente, señorías, porque durante los 6 meses anteriores ustedes, el Gobierno, no ha tenido iniciativa legislativa, tiene que hacer un decreto ley de estas características para recoger en él todos los proyectos de ley que no han realizado durante más de 6 meses en un decreto ley deleznable, insultante, indignante para la labor parlamentaria como este. Yo me he preguntado y me pregunto, ¿qué hacen las comisiones delegadas del Gobierno? ¿Qué hacen las comisiones de subsecretarios? ¿Qué llevan cada miércoles? ¿Qué propuestas? Cuando el Gobierno luego tiene que traer una modificación de más de 25 leyes en un decreto ley. Por lo tanto, no es posible debatir esto el jueves. Solamente hacer un simulacro, una comedia en sede parlamentaria de que estamos debatiendo asuntos que modifican a más de 25 leyes en un solo texto legislativo y con 15 minutos de intervención. Yo he exigido que mi grupo parlamentario debería sacar a 9 portavoces. A 9 portavoces. Pero no se trata, señorías, de que el Grupo Parlamentario Socialista saque al portavoz de Economía, al portavoz de Justicia, al portavoz de Hacienda. Lo importante es que el Gobierno saque al ministro de Economía, al ministro de Fomento, al ministro de Justicia, porque si no, no hay debate posible. ¿Quién va a presentar este engendro legislativo por parte del Gobierno? Lo desconozco. Pero el Grupo Parlamentario no puede debatir en 15 minutos con un Gobierno la competencia de más de 9 ministerios. En segundo lugar, señorías, el decreto ley es una iniciativa extraordinaria, exorbitante, que solamente se puede utilizar cuando realmente haya un carácter habilitante de las medidas de urgente y extraordinaria necesidad, que, tal y como dice el Tribunal Constitucional, se deban a que no pueden ser previsibles. Y si el Gobierno no ha sido capaz de prever
la modificación de más de 25 textos legislativos. ¿Pero qué hace el Gobierno? ¿Pero qué capacidad de análisis? ¿Pero cómo es posible que no haya podido prever esto? Y además les digo una cosa. Nunca se puede utilizar este instrumento legislativo del decreto ley con un uso abusivo para impedir el ejercicio de las competencias legítimas de todos los grupos parlamentarios, también de las minorías parlamentarias. Y les digo, señorías, que desde luego la primera vulneración de nuestras competencias es que no podemos presentar ni una enmienda a la modificación de más de 25 leyes, ni una sola enmienda. Y como comprenderán, en 4 días, señorías, si un grupo parlamentario con 110 diputados tiene indudablemente problemas también para abordar con seriedad, estudiando a fondo los temas, ¿qué pasa con el resto de grupos parlamentarios que tienen un número mucho menor? Por eso, esto vulnera claramente el respeto institucional que debe tener el Gobierno con el Parlamento. Es indigno para esta Cámara que este decreto ley se meta el jueves, pero desde luego vulnera el principio de legalidad y vulnera la constitucionalidad. Yo ya les aviso, este decreto ley, de aprobarse tal y como está, de no tramitarse como proyecto de ley, que no lo harán, precisamente para eso lo presentan así, va a ir directamente al Tribunal Constitucional. Y eso irá un recurso ante el Tribunal Constitucional, que desde luego estará abierto a todos los grupos parlamentarios de la oposición, que todos nos hemos opuesto de forma radical a la presentación de este recurso y a su debate el jueves. Y también les digo una cosa, es una línea roja más que salta el Gobierno en este uso abusivo, caciquil, de la mayoría parlamentaria que tienen en el Congreso. Efectivamente, el juego parlamentario es un juego de mayorías, pero no lo olviden, señorías. Sobre todo, es un juego de legalidad y de defensa y de cumplimiento de la Constitución. Y ustedes se están saltando todo esto en la presentación de este decreto ley y en la obligación, obligando a todos los grupos políticos a este debate del jueves. Muchas gracias.